Hola, estimados alumnos. Voy a dar inicio, ¿cierto?, a la última etapa de contenidos que entran para la prueba tipo test que le vamos a anunciar en un próximo detalle. Esto tiene que ver con la materia de vectores y escalares. Para esto analizaremos ah, voy a compartir pantalla y aquí están lo que es aquí están lo que son los vectores y los escalares. Normalmente hemos trabajado con dos cantidades, los vectores y escalares, fundamentalmente los escalares. ¿Qué es lo que son los escalares? Son cantidades que necesitan de un número o magnitud o módulo y expresado convenientemente en alguna unidad. Por ejemplo, el caso de la masa, la temperatura, la presión y la densidad, que son algunos representantes. Por ejemplo, 5 gramos, 4 kilogramos, 20 toneladas. De la temperatura, 4 grados Celsius, menos 20 grados Kelvin o 4 grados Fahrenheit. Entonces, acompañado del número y fundamentalmente, ¿cierto?, de una unidad conveniente. En cambio, en física, existen algunas cantidades que son las magnitudes vectoriales y que son flechas que se dibujan, ¿no es cierto?, en forma proporcional a el valor en cuestión y que tienen un punto de aplicación que en este caso sería el punto A, el punto B, ¿cierto?, sería el extremo y la flechita daría el sentido y la inclinación respecto de un ángulo que tiene que ver con la inclinación respecto a un sistema de coordenadas. Entonces los vectores poseen una magnitud o módulo, los matemáticos le llaman norma, que sería el porte de la flecha, el sentido te lo da la flechita y el ángulo, ¿cierto?, que tiene que ver con la dirección. Ahora, ¿por qué hay que ver vectores? Porque en física aparece lo que es la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, el ímpetu, que son algunas cantidades que uno va viendo en el tiempo y que tienen que ver con situaciones de vectores. Normalmente se usa un sistema de coordenadas y ese sistema de coordenadas, ¿cierto?, tiene que ver con el sistema tridimensional X, Y, Z y que van asociados a algunos vectores, ¿cierto? Cada uno tiene un manager que yo llamo un representante respecto al eje, que son los vectores unitarios de valor 1, que acompañan a los ejes X, Y Z fundamentalmente. Uno normalmente trabaja con los tres ejes positivos, a pesar de que uno podría trabajar con los ejes negativos, pero uno trabaja fundamentalmente en esas tres dimensiones. Ahora, ¿qué son los vectores unitarios? Son vectores que se anotan con una letra U, ¿cierto?, con un sombrerito, y tal que su magnitud o módulo se anota con dos barras, es 1, y se puede expresar como el vector unitario con un sombrerito chino, como el vector dividido por su magnitud o módulo. Les quiero mencionar que todos los vectores se representan con una letra mayúscula o minúscula y con una flecha sobre ella. Las nuevas tendencias es, ¿cierto?, a destacar en negrita aquellas letras, ¿cierto?, que son vectores y que en su prefacio el autor del texto, libro o apunto, ¿cierto?, te lo dice. Pero normalmente los vectores entonces se escriben con una letra mayúscula o minúscula y con una flecha sobre ella. ¿Ya? Y tienen magnitud, dirección y sentido. Aquí están los sistemas de coordenadas, los ejes X, Y, Z, ¿cierto? A través del eje X va el vector unitario Y, a través del Y va el J, y a través del Z va el K. Y todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. Si tú estás trabajando en el espacio, tienes dos. La proyección a lo largo del eje X, AXY, más A sub IJ y más A sub ZK. De tal manera, ¿cierto?, que ese vector, ¿cierto?, se puede representar de esta manera. Lo voy a tratar de escribir. Ya, un vector entonces se escribe con, voy a colocar los lentes, ¿cierto? Ahí, de esa manera, entonces, igual tienes A sub X, Y, acompañado de un vector unitario, y, ¿cierto?, con un sombrerito chino, ahí, más o menos, ¿cierto? O más A sub I, perdón, A sub I, J,
con la característica, ¿cierto?, unitaria, más A sub z, ¿cierto?, K con el sombrerito chino K. Y así entonces deberían verse todos los vectores de esa manera, con tres componentes, A sub xy más A sub ij más A sub zk. Y de esa manera, ¿cierto?, se podría ver los vectores. Entonces ahí están acompañados, así que de aquí en adelante todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. Si tienen dos componentes, pertenecen al plano; si tienen tres componentes, ¿cierto?, pertenecen al espacio. Ahora, cierta operabilidad o álgebra de vectores. Cuando uno quiere sumar vectores, lo que hace, ¿cierto?, esencialmente uno toma un vector original, el vector A, y con punto común toma el otro vector B y lo traslada. Pues, es decir, tú haces un traslape, ¿cierto? Este vector mantiene su magnitud, dirección y sentido. Aquí estaría el vector A y tomas el vector, lo trasladas y tienes el vector B. Y el vector C representaría la suma del vector A más B. Lo mismo que B más A, ¿cierto?, te da el vector C, es decir, la suma de vectores conmutativa. Otro método generado en física que se hace formalmente es tomar el vector A continuación se agrega el vector B, y traza, ¿cierto?, el vector desde el extremo del uno hasta el último del otro, ¿cierto?, que es el vector C, es decir, el vector A más el vector B te da como resultado el C. Esa es la forma, ¿cierto?, de sumar vectores. Aquí tienen un ejemplo, ¿cierto?, donde tienen un vector A continuación tú colocas el vector B, tomas el vector C, lo trasladas ahí, perdón, y luego tomas el vector B. Y el vector resultante, ¿cierto?, sería el vector A más B más C más D, que aparece ahí. ¿Qué propiedades cumple la suma? La suma es conmutativa, es asociativa. Si tú tienes un vector A y le sumas un cero vector, tienes el vector A. Hay que dejarle claro que el cero número es distinto al cero vector. El cero vector es un vector que tiene cero componentes Y, cero componentes J y cero componentes K. También puede restar vectores. Para poder restar vectores, ¿cierto?, nos apoyamos en la suma y en el aditivo inverso de un vector. Por ejemplo, si tú tienes dos vectores, A y B, y quieres procurar la resta entre vectores, tomas el vector A, le sumas el negativo al vector menos B. Ahora, ¿cómo tú tienes el negativo en vector B? Multiplicando por el escalar menos 1. Aquí tenemos un caso, aquí tenemos el vector A, y aquí tenemos el vector B. El negativo del vector B es aquel vector, ¿cierto?, que se multiplica por el escalar menos 1. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma dirección, ¿cierto?, el mismo tamaño, módulo, ¿cierto?, magnitud o módulo, pero cambia de sentido. Entonces tú, usando la regla explicada anteriormente, tomas el vector A, trasladas el vector B y cierras los dos vectores, y el vector recta estaría aquí, el A menos el vector B. Si tú le sumas el aditivo inverso a un vector A, tienes el vector nulo, y el vector nulo, ¿cierto?, tiene cero componentes Y, cero componentes J y cero componentes K. También los vectores se pueden multiplicar, es decir, amplificar, ¿cierto? Si usted quiere obtener un vector C, ese vector, ¿cierto?, lo puede obtenerlo o puede amplificar multiplicando, ¿cierto?, el vector por un escalar lambda. Lambda, ¿cierto?, es un número representativo, puede ser una fracción, un logaritmo, una potencia, una raíz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú quieres el vector C, basta con multiplicar la magnitud o módulo del, del escalar, ¿cierto?, por la magnitud o módulo, el A. Aquí tú tienes un vector original A, y si tú lo quieres multiplicar por el escalar 2, lo que hace el escalar lo aumenta al doble del valor original. Si además ese escalar es negativo, lo que hace lo amplifica, pero además lo cambia de sentido, ¿cierto? Y ahí tiene el vector menos 2A. Si el vector original es A y tú lo quieres multiplicar por el escalar 1/2, lo que hace, ¿cierto?, es disminuirlo a la mitad del valor original, y si es el escalar menos 1/2, ¿cierto?, también lo disminuye a la mitad, pero lo cambia de sentido. Esta es una de las cosas más importantes que yo recalco en mis alumnos, que es los vectores rectangulares, ¿cierto?, o los componentes rectangulares de un vector. Acá lo que tenemos es un sistema de coordenadas, X, Y, donde aparecen los vectores Y unitario y J unitario, y ahí está el vector en cuestión. Entonces lo que interesa en este caso es obtener el tamaño, el porte, la magnitud o módulo del vector F, ¿cierto?, y el ángulo en cuestión. Ahora, si tú proyectas, alumbras con una linterna de esto de arriba hacia abajo, tú generas esa sombra, que sería la componente horizontal, y si tú alumbras ahora este vector en forma vertical, en ese sentido, generas esa sombra. Y esas sombras son las componentes Fx y Fy, las componentes rectangulares del vector.
Ahora, de la figura y usando adecuadamente lo que es la trigonometría, si yo digo coseno del ángulo, es la componente horizontal partido por la magnitud o módulo, que es lo que está aquí. Coseno teta, ¿cierto? Es la proyección horizontal partido por f, y de ahí despejas y obtienes como fx como f por el coseno del ángulo en cuestión. Esa es la ecuación 1 que llamaremos. De igual manera, si tú quieres la componente vertical, este ángulo se repite aquí arriba, entonces tú dices seno del ángulo teta, ¿cierto? Es la proyección vertical partido por la magnitud o módulo. Y si tú dices seno de teta, como la ponente vertical partido por f, ahí tú tienes proyectado f sub i como f por seno del ángulo en cuestión, que llamamos la ecuación 2. Ahora, esas dos ecuaciones lo que voy a hacer es elevarla al cuadrado y sumarla respectivamente verticalmente hacia abajo. Acá tenemos fx cuadrado más f cuadrado coseno cuadrado teta, más f sub i al cuadrado es igual a f cuadrado seno cuadrado de teta. Si tú sumas esas dos cantidades, ¿cierto? Te queda fx cuadrado, damos vuelta a la igualdad, fx cuadrado, y te queda f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado, y factorizamos por f cuadrado. Y nos queda ese paréntesis que aparece ahí. El otro lado nos queda fx cuadrado más fi cuadrado. Y tú sabes, ¿cierto?, desde el punto de vista trigonométrico, que hay una relación fundamental, que es seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta vale 1, por lo tanto te queda f cuadrado como la suma de las componentes del al cuadrado. Si tú extraes raíz, te queda que la magnitud de un módulo de ese vector es la raíz cuadrada, ¿cierto?, de las componentes del al cuadrado. Y esta expresión que está encerrada en rectángulo, que te permite calcular la magnitud de un módulo en vector. En el fondo, si me devuelvo, ¿cierto?, si tú quieres saber el vector f, es la componente de fx cuadrado más fi cuadrado, te da f cuadrado. En el fondo estás aplicando Pitágoras. De igual manera, si uno divide la ecuación 2, que le llamamos, esta ecuación 2 que le llamamos fx igual a f seno teta, lo dividimos por la ecuación 1 que se llama fx igual a f seno teta, coseno teta, lo hacemos convenientemente, te queda, dividimos 2 por 1, se nos van las fuerzas. La fuerza F de que seno partido por coseno igual a FI partido por FX. Ya sabemos que seno partido por coseno es tangente teta, y eso es igual a FI partido por FX, es decir, teta es tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal encerrada en rectángulo. Por lo tanto, estas dos ecuaciones que están encerradas en rectángulo que estoy mostrando aquí son las que te permiten dar la magnitud o modo del vector y la dirección del vector. Eso sería, ¿cierto?, para el tratamiento de un vector en 2 dimensiones. Si uno lo quiere llevar a 3 dimensiones, aquí ahora aparecen, ¿no es cierto?, tres ángulos: el ángulo alfa proyectado sobre el eje X, el beta sobre el eje de la Y y el gamma sobre el eje de la Z. No es de este curso, ¿cierto?, estar haciendo esta demostración, pero la magnitud o módulo del vector son las tres componentes del al cuadrado. Ya dijimos anteriormente que todo vector puede ser representado como la suma de dos o más componentes. Si tiene más componentes, entonces estamos trabajando en el espacio. Ax cuadrado más y cuadrado más az cuadrado te da la magnitud o módulo de ese vector. Ahora, a alfa, beta y gamma, ¿qué se le llama? Se le llaman los ángulos directores. Y eso se hace a través de los cosenos directores. De tal manera que los ponemos de acuerdo. El alfa es coseno a la menos 1, paréntesis de la componente horizontal, partido por la magnitud de un módulo del vector. El beta es coseno a la menos 1 de la componente vertical, partido por la magnitud o módulo. Y gamma es coseno a la menos 1 de la componente a sub z, partido por la magnitud o módulo. Alfa, beta y gamma se llaman los ángulos directores, que te permiten calcular, ¿no es cierto?, la dirección de un vector. Ya a los cosenos se les llama cosenos directores. De igual manera, ¿cierto?, a estos cosenos directores cumplen la formalidad de que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado beta más coseno cuadrado gamma, eso es igual a 1. Eso es lo que importa, ¿cierto?, para la primera parte, ¿cierto?, de lo que es los vectores. La suma, la representación, la resta entre vectores, ¿cierto?, las componentes de un vector, cómo puedes calcular la magnitud o módulo de un vector en 2 y en 3 dimensiones. Lo que viene a continuación en este documento, si ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, que es el producto punto, es cómo se pueden multiplicar los vectores, que nos entra para la prueba, ¿cierto?, del día 10 de enero. Entonces, con esto yo estaría dando por terminada, ¿cierto?, la explicación que tiene que ver con vectores.